Bon dia a tots. Són les 11 en punt y es moment de comenzar. Buenos días a todos. Son las 11 en punto y es momento de empezar esta jornada de ACNA. Egunon, bonjour y buen día sería en aranés. Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí hoy. Estamos ya por el orden de 60 personas en este encuentro virtual que, bueno, por las causas que todos sabemos, se ha visto forzado a que fuese virtual. Pero bueno, la posibilidad que nos da a que haya mucha más asistencia y de muchos puntos de la geografía del Pirineo, de toda España e incluso de otros países. Estoy segura que hay compañeros de Andorra también registrados y de otros lugares. Para los que no me conozcáis, soy Montse Bacardit, soy vicepresidenta de la actual Junta de ACNA, socia desde hace ya 10 años, 11, y también profesora del plantel de profesores de ACNA. Y bueno, la lengua vehicular de la jornada de hoy será el castellano para intentar integrar a todo el mundo, aunque ya sabéis que en el programa de charlas de hoy habrá dos intervenciones internacionales por parte de Manuel Genswin y Bruce Jamieson, y que contaremos con las traducciones consecutivas de dos compañeros, de Rocío y de Valentí, que van a ayudar a hacer la traducción de sus intervenciones y también de la discusión que podamos tener con ellos en el turno de preguntas y respuestas. ¿Qué tenemos para la jornada de hoy? Hemos preparado 4 charlas distribuidas 3 por la mañana hasta la hora de comer, más o menos hasta las 2. Y la última charla será después de comer, aproximadamente a las 3 de la tarde, ya que conectaremos con Canadá, donde hay una diferencia horaria de 8 horas, y Bruce hará el esfuerzo de levantarse bastante pronto para eso, sincronizar esta charla con él con la diferencia horaria que tenemos por aquí. Este es el programa de esta jornada de hoy, 7 de noviembre, que además la meteo nos acompaña perfectamente para estar en casa disfrutando de este programa de charlas que os hemos preparado. Cuestiones prácticas de esa herramienta de Zoom, que espero que todos estéis bien conectados con un buen audio y que podáis tener una buena visualización de todas las charlas. Os sugiero que os pongáis en view, en el modo de visión del hablante, así la persona que esté hablando la veréis en pantalla grande y los demás panelistas en pantallitas más pequeñas en la parte superior de vuestra pantalla. Como veis, eso es para los asistentes. Tenéis el micro y el vídeo desactivados de entrada. Para interaccionar en cada una de las charlas, es decir, cuando sea el turno de preguntas y respuestas, tenéis en la parte inferior esa opción donde pone preguntas y respuestas. Ahí os pedimos que ya durante cada una de las charlas podéis ir poniendo vuestras preguntas y luego cuando sea el turno de hacer las preguntas, vamos a activar vuestro audio para que hagáis la pregunta en directo. Pensamos que es la mejor forma de
interaccionar y participar con todos los asistentes y especialmente con el ponente. También otra cuestión práctica e importante de cara al sorteo de pequeños obsequios que hemos preparado al final de esta jornada de charlas después de la intervención de Bruce, y es que tenéis que escribir vuestro correo electrónico donde el chat es otra opción que está en la parte inferior de la pantalla, a la izquierda de la función de preguntas y respuestas, y enviáis un mensaje privado a Maite de ACNA, que es nuestra supersecretaria administrativa, y que va a recoger todos vuestros emails para ir preparando el sorteo y del cual sabremos los resultados pues al final de la jornada de hoy a las 4 cuando acabe la intervención de Bruce. Así que si queréis participar del sorteo de productos, pues enviar vuestro correo electrónico por chat a Maite, por favor. Y otra cuestión de hoy, como sabéis, la última charla de Bruce Tremper, la temática es la de conocer un nuevo método visual para determinar el tamaño de aludes, y habéis visto en la información previa al evento que os hemos pedido fotos de aludes para poner en práctica con él ese nuevo método. Entonces, os agradecemos a todos los que ya habéis enviado fotos, estamos recibiendo bastantes fotos, y os animamos a los que no lo habéis hecho, pues si tenéis alguna foto a mano que, por ejemplo, podéis rescatar durante la hora de comer, la enviáis al correo de ACNA, agna@agna.cat, y las iremos visualizando. Intentaremos tratar aquellos mejores ejemplos junto con Bruce para aplicar ese nuevo método visual. Y creo que por ahora a nivel logístico esto es todo. Os pedimos mucha paciencia porque este nuevo formato virtual mediante Zoom es totalmente nuevo para nosotros, es decir, de realmente hacerse cargo de un webinar. Con la asistencia ahora mismo ya veo que estamos sobre las 80 personas. Realmente esto es increíble, no esperábamos tanta asistencia y nos hace estar muy, muy, muy felices. Pues eso, os pedimos mucha paciencia, intentaremos ajustarnos a los timings del programa que sabéis todos cómo es. Y esperemos que disfrutéis todos mucho de las 4 charlas que hemos preparado, de temas muy, muy dispares, pero siempre con ese hilo conductor de la nieve y los aludes que a todos nos fascina tanto, y que lo podemos tratar desde muchas aproximaciones, ya sea la de la concienciación por el peligro y también la de la investigación, ¿no? Para conocer más sobre ese fenómeno tan increíble, ¿no? Y bueno, enumerando así brevemente el programa, empezaremos una charla con el equipo de ATES Maps por parte de Josep Ramisa, que es un poco uno de los cofundadores del proyecto, os contaré más. Continuaremos el programa de charlas con una presentación por parte de Pere Oller y de Gloria Furdada. Estoy muy contenta que ambos hayan aceptado la invitación de explicar unos ejemplos de estudio de grandes aludes, los cuales pues este año ellos han conseguido publicar 2 artículos científicos en una revista especializada internacional,
Y si habéis visto la noticia que salió en el blog de Agna, pues salió un artículo de esas publicaciones y estoy muy contenta que ambos se hayan juntado para prepararnos una charla súper interesante sobre el estudio de grandes aludes. A continuación, la tercera charla es por parte de Manuel Genswein, que estoy segura que muchos ya conoceréis. Y hoy en concreto se centrarán en lo que es el ABA-Life, el algoritmo de atención a los pacientes involucrados en eventos de aludes, sobre cómo tratar el tema de los primeros auxilios. Y después de comer, la última charla de la mañana será por parte de Bruce Jamieson, una eminencia mundial en aludes desde muchas aproximaciones, tanto la investigación como la parte práctica, operativa, como la parte educacional, y es realmente un lujo, un privilegio tenerlo hoy, que se conecte desde Calgary con nosotros y nos haga esa intervención sobre un nuevo método visual para determinar el tamaño de aludes. Este es el programa que hemos preparado para hoy y creo que, bueno, pues mientras estoy hablando se ha ido sumando gente y ya estamos cerca de las 100 personas. Realmente es un dato increíble. Estamos muy contentos. A la vez, bueno, yo creo que con eso ya directamente pasaré a presentar la primera charla de hoy, que es la de ATES Maps. Y así ya empezamos con la dinámica de las jornadas. Bueno, pues, ¿quién tenemos hoy de ATES Maps? Pues tenemos el principal ponente, es Josep Ramisa. Él es técnico en sistemas de información geográfica, es graduado en geografía por la UAB, máster en tecnologías de la información geográfica, también por la UAB. Actualmente trabaja en el Consorcio Metropolitano del Habitatge como técnico en SIC, en un proyecto de rehabilitación de fincas en el área metropolitana de Barcelona. En ATES Maps es miembro fundador, gestiona todo lo que es la parte de datos y es codirector del proyecto. Y cuando yo le pedí que me pasase un poco su biografía, me hizo mucho hincapié que quisiera, por favor, que mencionase al resto del equipo de ATES Maps. Y eso es una muy buena cosa por su parte, porque realmente son un equipo joven, muy interdisciplinar y que están llevando a cabo este proyecto desde hace unos pocos años y cada año nos traen novedades súper interesantes, ¿no? Pues el resto del equipo de ATES Maps lo completan Arnau Curvaró, él es arquitecto de profesión, y en ATES Maps se encarga de codirigir el proyecto, gestiona los contenidos, la imagen y las redes sociales. Luego tenemos a Roger Calaf, él es creativo tecnológico, ingeniero informático y desarrollador de la web de ATES Maps. Y finalmente tenemos a Anil Torrano, programador, técnico superior en administración de sistemas informáticos y también desarrollador de ATES Maps. La charla de ATES Maps, por la información que tengo, consistirá primero de una pequeña presentación, un estado del arte del proyecto, luego un vídeo explicativo sobre su visor, que es como el core del proyecto, y finalmente nos van a presentar las novedades para esta temporada. Y yo creo que si, Pep, ya te puedes ir conectando. Ya te puedes ir sumando en pantalla. Aquí tenemos a Pep listo y yo creo que te dejo ya el turno y tienes unos 30 minutos para hacer tu presentación
y luego disfrutaremos de unos 10 minutos más o menos para interactuar contigo mediante preguntas y respuestas. Y creo que a la vez también está Arnau, que podría intervenir en alguna pregunta también. ¿Os parece? ¿Empezamos? Perfecto, Endavant, sí. Pep. Gracias. Gracias, Montse, por presentar a todo el equipo de ATESMAPS. Como has dicho, sin ellos esto no sería posible. Y bien, gracias a todos por la asistencia. Es impresionante tener ahora mismo casi a 100 personas escuchándonos. Bien, vamos a ir directamente al grano con una presentación y luego ya pasaremos al vídeo explicativo del funcionamiento del visor. Si por algún casual no estáis viendo la presentación ahora mismo, pues me lo decís de voz, porque ahora mismo no estoy viendo nada más que la pantalla completa. Bien, básicamente, ¿qué es ATESMAPS? Para los que no sepáis, es una aplicación web para la planificación de la actividad de montaña invernal en el Pirineo. Consta de un visor 3D, mapa de peligro de aludes, cartografía ATES, evaluador de condiciones, trayectorias de aludes, herramientas de análisis del terreno, carga de tracks y base de datos de itinerarios. Ahora mismo, pues lo que vamos a hacer es explicaros cada una de este bloque de datos. Y aquí lo que estáis viendo es una view de lo que sería la interfaz del visor. Actualmente, zonas ATES en el Pirineo. Como sabréis, o los que no lo saben, las clasificaciones ATES se hacen por zonas porque, digamos, se gestionan de manera local o de manera regional por distintas entidades normalmente que dependen de fondos públicos. Actualmente tenemos todas estas entidades que podéis ver aquí, que han desarrollado una o varias zonas ATES. Nos faltaría la parte más pequeña de Tabascan, que vemos aquí en la Franja Nord Pallaresa, que está desarrollada bueno, por la propia estación. Entonces, actualmente ATESMAPS incorpora todas las zonas ATES disponibles en el Pirineo, exceptuando la parte más occidental del Pirineo, que es la que está desarrollada por Pirineos-Pirinés, y están formadas por 3 zonas, ¿no? Bisaurín, Somport y Portalet. La única zona que ya pasa lo que es o cruza la frontera y tenemos lo que es una zona francesa clasificada con ATES, es la única del Pirineo por el momento. Y esta zona o estas 3 zonas están pendientes de incorporarse en el visor por temas legales. Esperamos que este año pues finalmente se puedan incorporar. Igualmente estábamos en esta situación con Andorra, pero ya hemos podido, digamos, pasar este filtro y desde ya lo tenéis disponible en el visor. Por lo tanto, esto ya empieza a tener un aspecto bastante bueno de lo que es la clasificación ATES en todo el Pirineo. ATESMAPS tiene esta voluntad, ¿no?, de juntar todas estas zonas que con una iniciativa local pues van ganando espacio en todo el Pirineo. Bien, vamos un poco a ver la historia de ATESMAPS. Empezamos en 2018, hace ya 3 temporadas, con esta voluntad de juntar todas las clasificaciones ATES del Pirineo, pero con una motivación extra que digamos era un valor añadido por nuestra parte por desarrollar una cartografía inédita hasta el momento. Esta cartografía era el evaluador de condiciones propio del ATES. No nos pararemos en esta presentación, perdonad el inciso, a explicar lo que es el ATES porque creemos
que todos los asistentes, que más que menos, saben lo que es la clasificación ATES. El evaluador de condiciones forma parte de la clasificación ATES y lo que hace es cruzar el grado de peligro del día, del boletín en la zona en cuestión, con los 3 niveles o las 3 categorías del terreno que forman el ATES, ¿no? Que vendría a ser este recuadro de recomendaciones que se ve a la parte derecha de la pantalla. Entonces, lo que hacíamos era cruzar la clasificación ATES con la capa de orientaciones y de alturas que forman la roseta del boletín y se plasmaba un mapa en el que se ajustaba al grado de peligro, a las altitudes y a las orientaciones que marcaba la roseta. Por lo tanto, aparecía un mapa muy caprichoso de formas porque plasmaba exactamente el grado de peligro o los grados de peligro y las distribuciones de estos grados de peligro que se marcaban en la roseta del boletín, ¿no? Esto creó bastante debate dentro de la comunidad técnica nivóloga, porque primero estábamos haciendo un salto de escala. El boletín, como sabéis, es de alcance regional y trasladarlo a un mapa significa trasladar una visualización a escala de ladera. Por lo tanto, estábamos perdiendo o sintetizando unos datos que no eran reales. Y aparte, una cosa también muy importante es que estamos impidiendo al usuario o no le facilitamos al usuario esta fase de planificación tan importante, que es la de coger toda la información disponible para hacer una planificación correcta, ¿no? Estábamos cocinando datos y estábamos dando un producto ya para consumir, sin que el usuario tuviera que plantearse cosas en esta fase de planificación. Entonces hicimos un giro de 180 grados para el siguiente año y le dimos la vuelta. Decidimos que el usuario tenía que tener esta capacidad, quitamos esa cartografía y desarrollamos esta herramienta que veis en medio de la pantalla, que es la roseta virgen, una roseta igual que la de los boletines, en la que el usuario podía ir clicando cada rango de orientaciones y alturas para que se visualizara dentro del mapa, ¿no? Esto, junto a la clasificación ATES, te permitía, digamos, trasladar toda esta información a lo que es el evaluador de condiciones para obtener este conjunto de recomendaciones que da el evaluador. Cabe añadir que se incorporó la herramienta o la capa de pendientes para dar una información extra para poder planificar debidamente la actividad. En 2020, el año pasado, incorporamos o adquirimos la licencia del Evaluator Trip Planner de Avalanche Canada y incorporamos el mapa de peligro de aludes del Pirineo, que luego ya en la presentación vamos a explicar detenidamente. Pero básicamente tenemos un mapa de peligro del Pirineo que se actualiza diariamente con todas las zonas nivoclimáticas derivadas de los boletines oficiales de todo el Pirineo. Es algo totalmente pionero. Gracias a la incorporación de estos datos podemos saber el grado de peligro para cada zona nivoclimática y podemos crear un Evaluator Trip Planner dinámico que cuando el usuario clica un polígono ATES se nos aparece un punto dentro del Evaluator donde converge la categoría de ATES clicada con el grado de peligro de la zona en cuestión en la que se encuentra el usuario. Y finalmente, este año estamos presentando el entorno de usuarios, que está en fase de desarrollo, igual que la base de datos de itinerarios, pero que hoy entramos con el vídeo y os podemos hacer esta
esta presentación inédita y que de momento no está disponible en el visor, pero que esperamos que esté disponible muy en breve. Los itinerarios constan básicamente de la explotación de los datos de itinerarios propuestos dentro de las zonas clasificadas ATES. No todas disponen de estos itinerarios, pero la mayoría. Entonces, lo que hemos hecho es, mediante trabajos GIS, la intersección de capas de los itinerarios, claramente, más clasificación ATES, más capa de pendientes, orientaciones y alturas, y nos da pues un seguido de indicadores que nos permiten hacer unos filtros cuantitativos muy objetivos sobre el tipo de itinerario que queremos hacer. Bien, sin más vamos a pasar al vídeo. O ideas que tengáis para... Bien, espero que lo estéis viendo. Hola a todo el mundo, mi nombre es Arnau Corberó, soy uno de los 4 integrantes del equipo TestMaps y hoy en este vídeo pregrabado os voy a mostrar el visor tal y como lo tenemos ahora, así como aquellas novedades que vamos a incorporar en esta próxima temporada 2020-2021 y también a presentaros aquellas ideas o proyectos que tenemos para incorporar en un futuro no muy lejano, pero que va a depender de los fondos y medios de los que dispongamos. Espero que os parezca instructivo y estaremos encantados de escuchar todas las sugerencias y críticas y opciones de mejora o ideas que tengáis para añadir a estos proyectos que ahora os explicaré. Muchas gracias. Como mi compañero Pep ya ha explicado, el visor es una herramienta para planificar salidas en la montaña invernal. Lo primero que nos aparece es un disclaimer que nos recuerda que la herramienta está pensada únicamente para la planificación y no para la navegación. Una vez aceptamos el disclaimer, entramos ya en el visor y lo primero que vemos es un mapa de todo el Pirineo separado por las distintas zonas nivoclimáticas que lo conforman. En cada una de ellas podemos ver el grado de peligro asignado a esa zona para el día en concreto. Esta información se lee mediante un motor web de las páginas oficiales de los organismos que emiten los boletines y se actualiza 3 veces al día para adaptarse a las distintas horas de publicación de cada uno de los organismos. Una vez seleccionamos una de las zonas, se nos abre una barra lateral izquierda donde tenemos toda la información de la zona en concreto. Lo primero que vemos arriba de todo es el grado de peligro que ya hemos visto en el mapa, pero con una información importante que es la hora de actualización del mapa, no del boletín, además de un link al BPA respectivo. Es importante tener acceso rápido a toda la información que contiene el boletín. Debajo de este encontramos el evaluador dinámico, del que hablaremos luego, la información de la zona con el equipo o el organismo que ha hecho la clasificación ATES, así como un link a la información meteorológica de la zona, así como también un link a datos de la nieve en caso de que se dispongan. Como es evidente, la herramienta principal del visor son las capas ATES. Estas se extraen de las webs de los organismos que las desarrollan y en el visor están dinámicamente vinculadas al grado de peligro del que hemos comentado anteriormente y al evaluador, propiedad intelectual de Avalanche Canada, por el cual pagamos licencia y que actualmente evidentemente no está en servicio porque no hay grados de peligro. Las otras informaciones asociadas a la clasificación ATES son las
trayectorias de luces habituales, que están como capa activable y desactivable, y los itinerarios ATES, que son la novedad de este año y se van a presentar como un buscador que nos va a permitir primero diferenciar entre los 3 tipos de terrenos por los que transcurren, además de ofrecernos la posibilidad de filtrar, ya sea por palabra, por orientación principal o secundaria, por altitud mínima o máxima, por desnivel deseado o incluso por pendiente máximo deseado. Todos estos datos se han explotado mediante sistemas de información geográfica de los itinerarios que propone la propia clasificación. Es decir, que nosotros no hemos ni añadido, ni quitado ni modificado ningún itinerario. Es simplemente información cuantitativa de los mismos. Esta misma información se va a mostrar en la barra lateral en cuanto cliquemos encima del propio itinerario, de los puntos de interés o incluso de los puntos de problema y mitigación asociados a cada uno de los itinerarios. El buscador, tal y como lo veis ahora en pantalla, está en una versión beta de desarrollo y por tanto estamos 100% abiertos a sugerencias y críticas que podáis tener. Volviendo a las herramientas que ya estaban disponibles en la temporada pasada, tenemos las que llamamos herramientas de análisis del terreno, que son una capa de pendientes y una capa de orientaciones y altitudes. La capa de pendientes, no hace falta decir mucho de ella, pero sí es importante saber que hay 2 resoluciones, una de 25×25 y una de 5×5. Esta última solo está disponible en territorio español y andorrano, porque en territorio francés el modelo digital de elevaciones es una información de pago y a un precio inasumible. La capa de orientaciones, del mismo modo que la de pendientes, está generada a partir del modelo digital de elevaciones y separa el territorio en 8 orientaciones y 3 rangos de altitud distintos que se corresponden con las rosetas que aparecen en los distintos boletines de aludes. Así, combinando estas 2 capas, podemos visualizar de forma intuitiva aquellas zonas sensibles que nos detalla el boletín. De las herramientas que actualmente están en el visor, la que nos queda por explicar es la carga de tracks. Actualmente es una funcionalidad relativamente sencilla y poco avanzada que nos permite únicamente cargar un track y analizar su recorrido conjuntamente con las herramientas de análisis del terreno. Y esto es lo que nos gustaría mejorar lo más pronto posible mediante la creación de una interfaz de usuarios a la vez que una herramienta de planificación mucho más completa que no la simple carga de track, que nos permita, uno, almacenar todos aquellos tracks que carguemos en nuestra cuenta, poderlos visualizar a posteriori, poderlos modificar, añadir puntos de toma de decisión, poder incluso trazar desde el propio visor, habiendo leído el BPA y teniendo las capas que acabamos de comentar. En definitiva, crear una herramienta mucho más completa que nos permita, al finalizar la planificación, exportar esta ruta, ya sea a papel o a un formato digital para usar en un dispositivo de navegación. Y hasta aquí esta breve explicación del visor, que se podría hacer con más profundidad, pero tenemos un tiempo limitado. Solo recordaros que en la parte de arriba
a la derecha del propio visor tenéis un link a una guía de usuario completa que redactamos el año pasado con todas las funcionalidades bien detalladas. Aquí vamos, cada vez que hacemos modificaciones o añadimos herramientas, lo vamos actualizando. Es importante fijarse en la parte de arriba a la derecha que está la fecha de actualización. Así que solo me queda despedirme. Muchas gracias a todas y por la atención y espero poder vernos pronto en la nieve. Bien, hemos visto ya el vídeo explicativo de las funcionalidades que tiene el visor y vamos a terminar con la presentación de lo que nos depara el futuro, ¿no? Hemos visto el pasado y el presente y ahora vamos a enumerar, digamos, los proyectos que tenemos en mente. En este caso, el proyecto de la app móvil, igual que cualquier otra funcionalidad que se ha incorporado en el visor, siempre cuenta con el diálogo y el debate con la comunidad técnica nivóloga para consensuar hasta qué punto pues, se pueden desarrollar cosas o no, ¿no? El tema de la app móvil es un tema delicado porque hasta el momento la ATESMAP se ha concebido como una herramienta de planificación y no de navegación. Y la app móvil pues, no deja de ser una aplicación pensada para la navegación, ¿no? Bueno, esto se verá en un futuro, pero está claro que hay una demanda fuerte en este sentido y si de algún modo se puede, digamos, controlar el uso que por parte de los usuarios se haga de esta navegación en base a perfiles de usuarios o acreditaciones de formación, pues quién sabe si podríamos desarrollarla con garantías. Este proyecto pues contaría con el uso GPS, evidentemente, cartografía base offline, cartografía ATES online, básicamente todo offline, como el análisis del terreno. Y la sincronización con la app, entre la app, la web, todo lo que hemos visto a nivel de funcionalidades en el visor, pues que estuviera, por supuesto, en la app móvil. Luego, hemos explicado las zonas que había actualmente en el Pirineo, clasificadas ATES. Actualmente en desarrollo está Monteperdido y Ordesa, que suponemos que va para esta temporada no va a estar lista y la esperaremos para la temporada 2021-2022. En este sentido, ATESMAPS quiere expandir la clasificación ATES en, digamos, el radio de acción donde ATESMAPS tiene más posibilidades, pues por un tema logístico y de conocimiento. Podríamos ampliar zonas en el Pirineo Oriental, en la zona catalana, básicamente pues porque para encontrar esta interacción con una posible financiación, pues es mucho más fácil hacerlo con entidades públicas catalanas que no francesas, aunque realmente en Francia pues también hay esa necesidad, ¿no? Pero quién sabe si hay la posibilidad en un futuro de desarrollar un ATES automático y disponer de todo el ATES para el Pirineo. Esta visualización es algo que no tiene nada que ver con el ATES, son los colores del ATES, pero no es un ATES. No es una aplicación, no hemos, digamos, intentado hacer el ATES del Pirineo, pero sí que actualmente hay dos algoritmos que se han desarrollado, uno por parte de un equipo noruego y otro por parte de un equipo suizo, que parece ser pues que bueno, tienen su bueno, contraste y ahora es cuestión de aplicar, hacer pruebas piloto y ATESMAPS pues quiere hacer eso, ¿no? Quiere aplicar estos dos algoritmos en el Pirineo catalán
y probar a hacer una comparativa con el ATES manual. Entonces, cabe la posibilidad en un futuro de que se desarrolle este ATES para todo el Pirineo y que, quién sabe, si se pueden dividir zonas ATES revisadas, contrastadas y zonas no contrastadas. Entonces, podríamos tener un ATES, digamos, que se ajustara a posibles cambios, a estándares del propio ATES y, evidentemente, a una expansión por todo el territorio, ¿no? Luego, ¿qué más? Lo que contábamos en la presentación, en el vídeo, ¿no? Estos puntos de decisión donde se describe el problema y se describe una posible mitigación de este problema, creemos que estaría muy bien incorporar fotografías en 360 grados de cada punto de decisión y que se pudieran ver en el propio visor. La edición de tracks, como comentaba Arnau, vinculada a una base de datos propia, y un tema que sí que tenemos desarrollado y que parece ser que se podrá presentar ya este año es que cuando el usuario cargue un track, automáticamente se calcularán los indicadores que actualmente están calculados para los itinerarios que se incluyen en la clasificación ATES. Luego, claro, contamos con una base de datos en la que incorporamos todos los grados de peligro del Pirineo del año pasado, que es cuando empezamos con el mapa de peligros. Este año, pues, esta base de datos se va a ir haciendo grande y, por lo tanto, se derivan algunos estudios en un futuro, pero también queremos ampliar los datos, pues, a otros datos derivados del boletín, como sería el tipo de problema, por ejemplo, o la medida de la luz que se está pronosticando, las orientaciones, las alturas. Esto realmente necesitamos que a nivel, pues, de boletines se estandarice un tipo de boletín, que esto ya existe en Europa. Hay un modelo que se puede aplicar a cualquier entidad, y si esto pasara, pues sería mucho más fácil recoger datos de todos los boletines del Pirineo, y los estudios posteriores que se podrían hacer serían muy valuosos, ¿no? Por último, también tenemos unos datos de la gente que visita, de todos vosotros, y vemos la distribución de las entradas que hacéis, ¿no? Entonces, claro, es muy importante también saber en qué momento planificáis la actividad y cuándo realmente es importante dar mensajes, ¿no? Y por último, cabe la posibilidad también de volver a las andadas. No decimos que lo vamos a hacer, pero el Evaluator Trip Planner al mapa, en su día, cuando se estaba aplicando, se comentó con la comunidad de que era una herramienta importante, pues, para verificar estos pronósticos, ¿no? Creemos que no es una herramienta pensada para el usuario de a pie, porque realmente ya hemos explicado la problemática que tiene, pero bueno, puede tener otros usos interesantes para un usuario con gran experiencia, ¿no? Y esto podría, a nivel del entorno usuario, se podría, digamos, filtrar el tipo de usuario que podría acceder a este tipo de información. Entonces, todos estos proyectos necesitan una financiación, evidentemente. Y bien, aquí hacemos una propuesta de cómo pensamos que se pueden generar estas financiaciones, ¿no? La app móvil pasa por la sponsorización, claramente, de marcas interesadas. La clasificación ATES en distintas zonas o incluso el ATES automático pasaría por entidades territoriales interesadas en expandir, digamos, la clasificación ATES, pues para dar más garantías a los usuarios de hacer una actividad de montaña invernal con mayor seguridad, y entidades, pues, como grupos de investigación de universidad, grupos excursionistas, federaciones que puedan estar interesadas en recibir todos estos datos de explotación que nos permite ATES Maps, ¿no?
Y por último, una cosa es la financiación de proyectos y otra es la viabilidad de SMAPS, es decir, cómo podemos sobrevivir. Actualmente ATESMAPS ha vivido siempre del propio esfuerzo y tanto humano como económico del equipo integrante, y estamos siempre en fase de poder, bueno, nos hemos constituido este año como entidad jurídica, una asociación sin ánimo de lucro, y esperamos conseguir pues sponsorización, que la creación de usuarios pues nos permita también aportar un grano de arena a esta viabilidad. Y, por supuesto, al ser una asociación sin ánimo de lucro, todo el tema de donaciones pues también queremos habilitarlo. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias, eskerrik asko y merci beaucoup por todos los asistentes. Yo creo que con esto podemos pasar ya al turno de preguntas, si os parece. Espero que se haya escuchado todo debidamente y bien, estamos aquí para responder. Aquí estoy, Pep. No me había quedado oculta. Hemos recogido una pregunta durante tu presentación, pero yo creo que ya la has abordado, quizás porque la has leído justamente en el espacio de preguntas y respuestas por parte de Josep Soriano sobre la idea de la aplicación de móvil. Enseguida, cuando has empezado a hablar, se ha referido a esta posible, ese posible producto de ATESMAPS que pasa por las mentes de mucha gente. No sé si quieres añadir alguna cosa más al respecto. Bueno, no, a ver, sabiendo la comunidad que nos está viendo, sabía que la app móvil iba a hacer saltar las alarmas con el tema de la navegación, ¿no? Pero es una demanda constante cuando presentamos la aplicación en grupos excursionistas, pues hay siempre esta voluntad de tener esto en el móvil y poder tener los datos offline. Bueno, cabe decir que de todos los proyectos este es el más quimérico porque es el de mayor coste. Entonces, bueno, sinceramente creemos que la app móvil va a tardar más que ningún otro en poder llevarse a término. Vale. También, es decir, una de las ideas es que las opciones, herramientas que nos dé esta aplicación no sean las mismas que las del entorno web, por ejemplo. Lo que una idea que había que nos avisara, trasladar la planificación que hacemos desde el entorno web o desde casa a una herramienta de navegación que no tiene por qué ser lo mismo y donde sea un resumen de la planificación que hemos hecho, nos avise de cuando llegamos a los puntos de toma de decisión o cambios de zona ATES, es decir, que no tenga las mismas funcionalidades exactamente, sino que esté relacionado. Tenim a Zoe, que us vol fer una pregunta. A veure si apareix. Zoe? Hola, bon dia. Hola. Endavant, Zoe. Hola. Mira, no, la meva pregunta és... jo volia preguntar per què... Perdona, Zoe, puedes dirigirte en castellano. Si todo sí, perdón. No, mi pregunta es si, ¿por qué la zona de área de Tabascan no está en la zona, en la clasificación ATES todavía? Sí que lo está. Posiblemente en el mapa es una mancha tan pequeña que no se ha visto. Vale. Y no hemos puesto el logo, entonces... No. Había entendido que no estaba. Sí, sí que está. Lo que no estaba es el logo.
Vale, vale, lo había entendido mal. Sí, la zona, de hecho, Tabascan es de las primeras, está desde el primer día. Vale, Es una vale. cosa pequeña, pero clasificada de hace tiempo. Vale, vale, pues ja està. Gràcies. Genial, gràcies per la resposta. I ara tenim a Santi, que també té una pregunta força interessant. Hola, buenas. Muchas gracias, Josep, y a todo el equipo por la presentación. Pots ¿Se apropar-te escucha? al micro, Santi? Perdona, que no et sentim massa bé. Hola, ¿me escucháis? Sí. Ara Vale, millor. pues Gracias. digo que en primer lugar muchas gracias por la explicación, por el esfuerzo y veo que el proyecto se va moviendo. Bueno, he visto que hay una capa sobre trayectorias frecuentes de aludes y me gustaría saber si, bueno, cómo se ha desarrollado esta capa, de dónde sale la fuente, etcétera. Bueno, ¿de dónde sale esta capa, digamos? ¿Cuál es la fuente? Gracias. Bien, yo creo que esta respuesta la vamos a responder a medias entre nosotros y Montse. La capa de trayectorias de aludes proviene de la propia clasificación ATES. La mayoría de clasificaciones ATES incorporan una capa de trayectoria de aludes. Entonces, yo creo que Montse os puede dar su experiencia en el Valle de Arán de cómo se ha generado esta capa de trayectorias lineales. Paso de papel de moderadora a papel de panelista también. Sí, como con la experiencia que tengo en cartografiar varias zonas mediante la clasificación ATES en el Pirineo, pues esa capa de trayectorias de aludes, lo que quiere es distinguir esos aludes ya con un tamaño mínimo que sea relevante, ¿no? para nuestras actividades. Normalmente pues establecemos el tamaño 3 o que sucedan que sea frecuente, relativamente frecuente. ¿Y frecuente con qué quiere decir? Pues por lo menos una luz que ocurra una o varias veces la temporada o que también pues interceda en una zona frecuentada por parte de los usuarios. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, las trayectorias de aludes lo que quieren ilustrar son esos aludes que tenemos que tener más en nuestra cabeza y que se visualicen de una manera pues más remarcable encima de la cartografía. Son varios criterios, no siempre tiene por qué ser una luz frecuente de todas las temporadas, pero sí, por ejemplo, una luz que cada X temporadas te genera un tamaño importante. O esos aludes pues que en las actividades que sabemos que se desarrollan en la zona de clasificación pues intercedan con el paso de gente y por lo tanto es interesante remarcarlos. Esos serían un poco los criterios que nos establecemos a la hora de determinar esas trayectorias de aludes y que pues es en las verificaciones sobre el terreno que nos permiten muy bien pues visualizar y determinar esas trayectorias, pero también es interesante el tener un conocimiento histórico del historial de la dinámica de alud de esa determinada trayectoria o si es necesario aplicar otras herramientas de reconstrucción para conocer la dinámica de ese alud en concreto que queremos remarcar o no, decidir si finalmente se remarcan o no en la cartografía. Montse, Sara Urgué ha hecho una intervención en el chat diciendo que son aludes naturales y no son aludes accidentales. Sí, son... normalmente son aludes naturales los que se remarcan, sí.
al chat o al preguntes i... Preguntas y respuestas. Ah, vale. I he dit jo occidentals? He dicho occidentales. No, no lo has dicho. Yo creo Ah, vale. que ha Vale, sido vale, vale. como Vale. más a más. Vale, perfecto. No sé si hay alguien más que... Sí, y ahí la compañera Sara me remarca que aunque que sean poco frecuentes, pues que entren en terrenos simples. Sí, también ese es un criterio interesante, ¿no? En el sentido que aunque nos parezca que en terreno simple, pues es terreno casi de no aludes, pues pueden haber aludes que quizás no ocurren todas las temporadas, tienen una dinámica pues de un periodo de retorno de muchos más años, pero que entran en una zona en la que es interesante remarcarlo para que nos quede claro que aunque sea terreno simple no quiere decir terreno de no aludes, sino quiere decir terreno de casi no aludes, pero que cada X tiempo, cada 10 años, cada 15, pues puede llegar un alud allí, ¿no? Y por lo tanto comprometer nuestra seguridad. Y si no hay ninguna intervención más en trayectorias, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna cosa más quieres añadir, Pep? ¿O no? No, está bien. Vale, doy el paso a Alberto con una pregunta. Alberto, ¿ens sents? Alberto creo que ha dicho que no tiene micro. Sí, así que ahora le habrá he que leer. activado, no le había activado vale. hasta... Vale, vale. Ah, y no tiene micro, yo le estoy solicitando... Tienes que activar tu micro, Alberto. Te he dado... Ahora estás habilitado para hablar, pero tienes que activarlo tú mismo en la parte inferior izquierda. Ahora está. ¿Qué tal? ¿Ahora se me escucha? Sí, perfecto, Alberto, endavant. ¿Qué tal? Buen día a tothom. Bueno, pues lo primero es agradecer la faena, el trabajo realizado, porque la verdad que esta herramienta nos facilita mucho introducirnos con más seguridad en el medio. Como es una herramienta, digamos, de planificación, mi pregunta va hacia si de alguna manera tenéis pensado vincular un posible aviso meteorológico de importancia a nivel de que la gente a la hora de planificar pues pueda detectar que se puede producir una variabilidad en el riesgo en pocas horas o tener muy en cuenta asociado a un cambio meteorológico fuerte a las condiciones del terreno. No sé si me explico muy bien, si no lo intento otra vez. Está muy claro, Alberto. Gracias por la pregunta. Bien, aprovecho esta pregunta para decir que el año pasado estuvimos en conversaciones con el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, para hacer una vinculación en tiempo real con datos meteorológicos que facilita Meteocat en su web. Parece ser que en este caso también hay un cuello de botella en cuanto a aspectos legales y esto no se ha podido hacer. Entre ellos, pues, estaba el tema de avisos meteorológicos. Podría haber la opción de que se generara algún tipo de trabajo automático mediante código de programación, igual que se hace con los boletines, para acceder a esta información e incorporarla directamente en el visor. No está contemplado a corto plazo, pero bueno, ya te digo, es algo que estuvo encima de la mesa el año pasado. Es súper interesante lo que propones y esperamos que en un futuro se incorpore de un modo o de otro. Y ya te digo, era para terreno catalán, pero evidentemente pues el Pirineo no es solo catalán, está toda la parte francesa, aragonesa y andorrana, y ahí habría que ver cómo acceder a este tipo de información. Es algo que me apunto o que nos apuntamos y que intentaremos dar una resolución,
una opción dentro del visor. Genial, gracias por tanto la pregunta como la respuesta. Ahora doy paso a Ramón, que también tiene una pregunta interesante. Tienes que activar tu audio, Ramón. Ahora, adelante. Hola. Mira, yo como nos movemos mucho por la zona del Pirineo Oriental, era para prever un poco a ver cuándo preveíais que podíais tener la clasificación ATES en la zona esta del Pirineo, de la parte del Pesell, del Ter y toda esta zona. Bueno, más o menos es un tema que he comentado en la presentación. Es una zona totalmente virgen en cuanto a clasificación ATES, todo lo que es Pirineo Oriental. Lo más oriental que hay actualmente es la clasificación hecha en Andorra y esperamos que desde ATES Maps poder obtener algún acuerdo con alguna entidad territorial, ya sea pues un Consell Comarcal, una entidad, un Consell de Turisme, o ayuntamientos, diputaciones que estén dispuestas a ver en la clasificación ATES un valor añadido para incentivar el esquí de montaña, la práctica en montaña invernal con mayores garantías. Evidentemente, lo que es la clasificación ATES va vinculada siempre a unos paneles informativos que se ponen en el territorio, ahí donde empieza un terreno de aludes y esto pues permite una divulgación y una educación sobre la población de dónde se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ATES Maps ahí puede contribuir a dar su esfuerzo a toda la comunidad que actualmente ha desarrollado clasificación ATES para que esto se vaya engrandeciendo y bien, Pirineo Oriental es justamente donde creemos que ATES Maps puede incidir más, con más efectividad. Bueno, para este año para este año no va a estar, ¿no? Para esta temporada no va a estar. Nada, yo quería añadir que hemos ya iniciado hemos lanzado preguntas a los agentes públicos que a lo mejor podrían poner un poco de, básicamente, fondos para hacer esto y ahí está tirada la caña y estamos pendientes de respuesta y esto es de hace muy poco, pero como pronto va a ser la temporada que viene o la otra. O sea que esos son los timings. Bueno, gracias. Gracias, Ramón. Bueno, aquí también cuando surgen esas preguntas, pues es cuando empieza a salir el tema de la clasificación automática, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, pero igualmente necesitará este mecanismo de control, ¿no? De revisión, el ATES automático, o sea que de algún modo todo necesitará su diálogo con entidades públicas que permitan hacer esta fase. Está clarísimo. Hay que sumar esfuerzos en estos proyectos. Van llegando preguntas. Doy paso a Gloria Martí, que creo que tiene una doble pregunta. Tienes que activar tu micro, Gloria, perfecto. Y los que salís de hacer una pregunta, acordaros de cerrar el micro otra vez. Anda, van, Gloria. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy clara y me ha gustado muchísimo. Y bueno, aparte de las dos preguntas y por el tema que ha salido antes, comentaros que desde el Instituto Cartográfico y Geológico, donde ahora estoy como particular, pero que trabajo allí, pues hay la idea de empezar por una zona piloto para el Pirineo Oriental, entiéndase Pirineo Oriental por Pirineo Catalán. Este año se ha empezado a hablar con diferentes agentes que puedan colaborar en esa clasificación y por tanto me parece también muy buena idea que esté
esos algoritmos automáticos, no porque se tengan que plasmar solamente esto, sino que es una ayuda para poder agilizar el trabajo a posteriori que se deba hacer. Esto por una parte. Por otra, respecto a la presentación y las posibilidades de ATES, a mí se me ocurre que además de ser una muy buena herramienta para planificación, puede ser una muy buena herramienta para hacer un debriefing, es decir, que cargar los tracks como tenéis contemplado con el uso de poder hacer un debriefing de tu actividad y ver en qué puntos has estado más vulnerable y hacer ese ejercicio que tanto se recomienda después de una actividad y poder evaluar en qué punto pues no has gestionado tan bien la salida o has tenido más problemas o es igual, ha ido todo bien, pero bueno, quieres hacer ese ejercicio, me parece que es una herramienta súper potente y que además que no implica ninguna problemática, todo al contrario, ¿no? Es súper buena en ese sentido. Y la última, que bueno, que no sé si tenéis incorporado en cuanto a datos de nieve, que habéis dicho que en los sitios donde haya información de datos de nieve, tenéis contemplado poner la información de InfoGrujneu que hacemos desde el instituto. Cada día se ponen para 7 estaciones el espesor diario, cada día a las 8 de la mañana está para esas 7 estaciones. Y además está su valoración climática, es decir, si estamos en manto deficitario o excedentario. Eso sería la aportación que os quería dar. Bien, muchas gracias, Gloria. Entiendo que al final es una sola pregunta, la del final, ¿no? Son muy buenas noticias saber que desde el Cartogràfic i Geològic de Catalunya se está iniciando ya los trámites para hacer una prueba piloto en el Pirineo Oriental. Y bien, en cuanto a los datos de Grujneu, desconozco si son datos que están disponibles en Meteocat. Son públicos. No es en Meteocat, está es una información pública. Cada día publicamos a todo el mundo, el que lo quiera consultar, unas gráficas con esas 7 estaciones que están por encima de 2.000 metros, con ese espesor de nieve sobre el suelo que hay, cada día te digo, cada día a las 8 de la mañana, ya os pasaré el link si queréis, y ahí está la información del espesor de nieve para el Pirineo de Cataluña. Bien, y eso lo tenéis diariamente y podéis añadirlo como una información suplementaria a vuestra página. Sí, de hecho, sí. Se me ocurren 2 maneras. Una es mediante un enlace que lleve a la página, que el enlace puede estar en el menú de la izquierda, en el desplegable, o bien mediante unos puntos geolocalizados de estas 8 estaciones y que automáticamente al clicar nos puede aparecer esta información, ya sea dentro del visor, ya sea directamente en la página del Instituto Cartogràfic. Si te parece, esto lo podemos hablar ya en privado y vemos cómo incorporarlo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gloria. Bueno, ha quedado la pregunta del medio, ¿no? Sobre el tema del debriefing, que en realidad es muy interesante. Creo que hay que abordar todas las caras de las posibilidades que tiene esta herramienta de planificación, así que seguro que hay que tenerlo en cuenta y valorarlo en a lo mejor no para esta temporada, pero para nuevos cambios en el visor, para otras temporadas. Gracias. Muchas gracias. Genial, gracias. Desactiva el micro, Gloria, y doy paso a Miquel para ya la última pregunta para no irnos más allá del horario previsto para esta charla. Adelante, Miquel. Sí, hola, bon dia. Una mica més fort, sisplau. Sí, es que el micro va una mica justet. A ver si ahora se oye. Adelante, mejor. Sí, quería preguntar, relacionado con una pregunta que ha hecho Santi, creo que se llamaba, sobre la recogida de datos de las trayectorias de aludes, si se contempla que a nivel particular se reporten aludes que se hayan visto en salidas para así aumentar la cantidad de datos.
Bueno, no sé quién tiene que responder esta pregunta, ¿no? Pero, claro, ATES Maps, yo te puedo responder como el portal que puede albergar esta información, siendo un portal pues que digamos, reúne toda la información relacionada con la seguridad en terreno de aludes. A nivel de esta base de datos de aludes, creo que desde el ACNA algo se ha contemplado, algo se ha hablado y desconozco, no puedo responder al respecto. No sé si tú, Montse, puedes añadir algo. Otra vez. Bueno, es una idea que es fantástica, ¿no? La de juntar en un mismo visor, pues cartografía, acceso a los boletines de aludes y a las observaciones en terreno por parte de todos los usuarios. De hablarse se habla, de la idea está ahí. Y quizás pues ya en el momento presente en el que tenemos la plataforma ATES Maps desarrollando tantas cosas fantásticas, pues quizás es el momento de hablarlo conjuntamente también, pero sí que es una idea súper interesante, ¿no? La de tener esa plataforma, esa idea, ¿no? de poder juntar observaciones, ¿no? Y que estén disponibles para todo el mundo y que además se registren en forma de base de datos. El entorno de usuarios ahora mismo pues, se plantea para este año como un entorno muy sencillo, muy vinculado a la carga de tracks propios para tener nuestra propia base de datos de itinerarios junto con la que propone ATES Maps, ¿no? Pero evidentemente esto tiene un largo recorrido a nivel de comunidad, ¿no? de interacción entre usuarios y cabe la posibilidad de que cada usuario pueda ir registrando sus registros. La gent no fi... Sí, sí. Glòria, de silenciar el... Ai, perdó, sisplau. Només una cosa. ¿Puedo aprovechar por una cosa, por el tema de la actividad en aludes? Sí. Bueno, no, nada. En realidad, la actividad de aludes caídas, los diferentes centros de predicción recogen esta información a través de unos formularios. Quiero decir que se puede recoger desde donde se quiera, pero solo quería comentar que esto también lo hablaremos en la comisión de accidentes respecto a accidentes o respecto a la actividad de aludes caídas. Y perdón, ¿eh? Gracias, Gloria, igualmente. Vale. Gracias. Puede ser que una plataforma como ATES Maps dé mucha más facilidad a la hora de registrar estas observaciones y, bueno, podríamos llegar a plantearnos pues alguna manera de interactuar con estos formularios. Todos son ideas y... Fantástico que en este evento de hoy pues salgan nuevas ideas y formas de colaborar. Y un último comentario por parte de Sara Orgué. Sara, tienes que activar tu micro. Vale, ¿ahora? Sí. Sí, perfecto. Sí, bueno, no es una pregunta, sino que es un comentario y tampoco es un comentario técnico, sino que es un comentario para, bueno, que creo que habéis logrado algo muy interesante y difícil, y no a nivel técnico, sino a nivel de gestión de personal, porque primero tuvisteis, bueno, yo he seguido un poco vuestra evolución, no en detalle, pero sí un poco, y hubieron muchos nivólogos o técnicos en nieve y avalanchas, ¿no? Que aportaron críticas constructivas pero duras. Y bueno, las acogisteis bien y habéis resistido, ¿no? a estas opiniones y las habéis incorporado y el producto es muy bueno. Y después también en este sentido, que cuando he visto ahora en el vídeo de presentación que casi todas las zonas donde hay ATES ya se visualizan en vuestro mapa, que esto también es un logro muy interesante, ¿no? Porque a veces incorporar o juntar las diferentes entidades de diferentes comunidades autónomas
y también de otros países es algo muy difícil, ¿no? O sea, crear así como comunidad y que históricamente en este ámbito, el de la nivología, pues ha costado un poco, ¿no? Y nada, reconoceros este mérito. Wow, qué bien. Muchas gracias. Y yo me añado a la felicitación o al comentario de Sara, en el sentido que desde hace 3, 4, 5 años, ahora no sé exactamente, desde que empezó la historia de ATES Maps, hasta hoy, con todo lo que he visto, las novedades de hoy, o sea, me parece realmente increíble el salto de calidad desde la última temporada y con todo lo que habéis presentado hoy, que realmente pues empiezan a haber muchas cosas en el visor y que debemos aprovecharlo, tanto desde el punto de vista técnico y profesional como del punto de vista recreativo. O sea que os felicito y desde ACNA muchas gracias por estar hoy aquí a presentarnos el proyecto, las novedades, también los retos, ¿no?, que todo plantea, ¿no?, la parte de financiamiento. Y felices de esta intervención por parte vuestra para hoy. ¿Alguna cosa más? No, dar las gracias a ACNA por darnos esta oportunidad. Creemos que es la presentación, digamos, ante un público más técnico o más conocedor de lo que significa la planificación de la actividad en terreno de aludes. Recordar la primera presentación del JORTEC de Andorra, ¿no?, en el que se presentó el proyecto de traslado de la cartografía del evaluador de condiciones al mapa, donde ahí pues sí, hubo una época un poco dura, pero bueno, era empezar con algo que creíamos y mediante el diálogo con la comunidad técnica nivóloga, que son los que verdaderamente saben del tema, nosotros hemos estado siempre abiertos a todos estos consejos, nunca hemos tirado unilateralmente en ningún sentido y seguiremos así porque ahí es donde tenemos la recompensa, ¿no?, en que técnicos como Sara o como Montse nos den estas palabras. No sé, Arnau, si quieres añadir algo. Bueno, añadir a lo que ha dicho Sara, que realmente es complicado aquí las circunstancias del Pirineo, ¿no?, con tantas, bueno, se juntan 3 países, cada uno con sus regiones distintas, organismos distintos, y nosotros siempre tomamos o en parte tomamos como referencia el visor de Avalanche Canada, ¿no?, pero claro, es una organización que no lo hace todo, porque también está Parks Canada, pero a ellos les es más fácil tener un visor con todo el territorio y siempre hemos planteado cómo conseguimos eso aquí, ¿no? Y bueno, parece ser que de momento va funcionando y se agradecen mucho las palabras bueno, que nos habéis transmitido. Y gracias por la atención a todo el mundo. Gracias a Pep, gracias Arnau. Y con esta última intervención pasamos ya